Problema 139. Una varilla con 3/4 de pulgada de diámetro, hecha del mismo material que las varillas AC y AD de la armadura mostrada, se ensayó hasta la falla y se registró una carga última de 29 kips. Usando un factor de seguridad de 3, determine el diámetro requerido: A, de la barra AC, B, de la barra AD. Bueno, entonces nos piden analizar la barra AC y la barra AD, estas dos. Nos dicen, bueno, entonces nos dicen que ambas varillas están fabricadas con 3/4 de pulgada de diámetro, ¿sí? Tienen un diámetro de 3/4 de pulgada. Nos dicen que la resistencia última, la máxima carga que se puede aplicar sobre las varillas, ¿sí? La fuerza máxima es de 29 kips. Y que se pretende que ambas varillas tengan un factor de seguridad de 3. Entonces, de acuerdo a eso, este diámetro de 3/4 de pulgada no es de las varillas. Las varillas nos están preguntando el área, ¿sí? La pregunta del ejercicio es qué área debe tener las varillas, o sea, cuál es el diámetro de la varilla AC y AD. Estos 3/4 de pulgada, ¿sí?, que están en el enunciado, son con los que se calculó la carga máxima, ¿sí?, que puede soportar la varilla. Quiere decir que se tomó una varilla del mismo material con que está fabricada AC y AD, pero esta varilla tiene 3/4 de pulgada de diámetro. Esa varilla se sometió a tracción, a una fuerza de tracción, y se dio cuenta que la varilla soportó hasta 29 kips. Eso es lo máximo que soportó. Entonces, el esfuerzo máximo que soporta esa varilla de ese material es igual a la fuerza sobre el área, donde la fuerza son 29 kips sobre el área, que es pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro son 3/4 al cuadrado. En otras palabras, este esfuerzo nos da 29 dividido pi cuartos por 3/4 al cuadrado. Esto nos da un esfuerzo máximo de 65.64. ¿Qué? Unidades. Aquí arriba, kips. Aquí abajo, pulgadas cuadradas. Entonces, sabemos que un kip por pulgada cuadrada es igual a un KSI. Entonces, esto nos da KSI. Ese es el máximo esfuerzo que es capaz de soportar ese material. Resulta que ese material se utilizó para AD y AC. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las fuerzas que hay sobre los elementos AC y AD, las fuerzas internas. Recordemos que esto es una armadura, una cercha, significa que los elementos son elementos a dos fuerzas. Listo. Estos elementos solamente pueden estar sometidos o a tracción o a compresión, no les queda de otra. Si las fuerzas se están alejando, están sometidos a tracción. Si las fuerzas se están encontrando, están sometidos a compresión, ¿sí? Son las únicas dos condiciones a las que puede estar sometida los elementos dentro de esta armadura, dentro de esta cercha. Listo. Entonces vamos a calcular las fuerzas internas para saber si está sometido a tracción y compresión, cuánto es esa fuerza sobre los elementos AC y AD, y con esa fuerza, como yo ya sé cuánto es el esfuerzo máximo que soporta el material y conozco el factor de seguridad al cual quiero que se ponga a trabajar, puedo calcular el diámetro de esos elementos. Bueno, entonces para obtener las fuerzas internas en esta armadura, debo realizar los siguientes pasos. Primero, calcular las reacciones en los apoyos, ¿sí? Siempre es lo primero. Después de calcular las reacciones en los apoyos, puedo aplicar el método de los nodos
o el método de los cortes? El más sencillo es el método de los nodos, ¿sí? E inclusive con el método de los nodos no me toca calcular las reacciones en los apoyos. ¿Por qué? Porque puedo iniciar con el nodo D. Si inicio con el nodo D, en el nodo D tengo dos incógnitas, llegan dos cuerpos, dos elementos, este elemento y este elemento. Esos dos elementos, cada uno de ellos tiene una incógnita, entonces son dos ecuaciones, porque las ecuaciones de equilibrio que se utilizan en el método de los nodos es la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. Y tengo dos incógnitas, entonces le puedo dar solución, ¿sí? A este y a este. Después de eso puedo utilizar o calcular las fuerzas en este nodo y tendría dos incógnitas. Resulta que al iniciar con este nodo ya conozco esta fuerza de este elemento y conozco la fuerza de este otro. Entonces en C solamente tendría esta incógnita y esta incógnita. Entonces de nuevo, dos ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, entonces resolvámoslo por el método de los nodos. Vamos a iniciar con el nodo D. Nodo D. Dibujamos el nodo, aquí un puntico, eso es todo. Dibujamos parte de los elementos que llegan a ese nodo, este y este. Dibujamos las cargas externas, aquí tenemos una fuerza de 10 kips. Y dibujamos las fuerzas que van por los elementos. ¿Sí? Recordemos que los elementos solamente pueden estar sometidos o a tracción o a compresión. Quiere decir que la fuerza va por el elemento. Entonces, aquí le hemos puesto una fuercita por el elemento y aquí vamos a poner otra fuerza por el elemento. Las ponemos indiferentemente, entrando o saliendo del nodo. Esa es una forma. La otra forma es pensando hacia dónde van. A ver, mire, yo tengo esta fuerza externa que es de 10 kips que va hacia abajo. Alguien me tiene que eliminar esa fuerza que va hacia abajo. Esta tiene una componente en Y, una componente vertical que puede ir hacia arriba. Si la he puesto en este sentido, ¿sí? Porque me genera una componente en Y que va a eliminar a este, pues va a aparecer una componente en X hacia la derecha. Para eliminar esa componente en X hacia la derecha, aquí tiene que haber una fuerza hacia la izquierda. Entonces, una forma es ponerse a pensar hacia dónde va, otra es ponerlas indiferentemente. Ya cada uno mirará hacia dónde las pone. Vamos a ponerle nombre a estas fuerzas. Esta es la fuerza interna del elemento AD, no, DA, mejor DA. Primero la letra del nodo y después la letra del nodo con que está haciendo conexión. Y esta es la fuerza interna del elemento DC. Listo. Ahora sí voy a aplicar mis ecuaciones de equilibrio. Voy a iniciar con una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas en Y? Porque solamente tengo una incógnita al sumar las fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Igual a quién? Tenemos 10 kips que van hacia abajo, entonces menos 10. Y tenemos la fuerza de A, que tiene una componente en Y que va hacia arriba, entonces más de A en Y. Listo. Entonces, la fuerza de A, su componente en Y es igual a 10 kips. Pero esa componente en Y de la fuerza de A no me sirve así, necesito mejor calcular la fuerza de A de una vez. ¿Qué hago? Pues para ello me ayudo de un triángulo que tenga la hipotenusa con la inclinación del elemento que yo estoy calculando, este triángulo, donde este triángulo tiene una base de 20 pies, una altura de 5 pies y una hipotenusa que es igual a la raíz de 20 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es 20.62 aproximadamente. Es lo mismo que calcular el ángulo, ¿sí? Utilizar este triángulo es lo mismo que calcular ahí un ángulo. Yo sé que la fuerza de A va por acá, va así, de esta forma. Esta es la fuerza de A, que tiene una componente en Y, que es esta, de A sub Y, y que tiene una componente en X, que es esta, de A sub X. Entonces quiero calcular la componente de AY. Pues de AY es igual a DA por el seno de alfa. ¿Por qué? Porque es el lado opuesto a alfa, por el seno de alfa. O si yo calculara un ángulo aquí beta, pues por el coseno de beta, como quiera. Pero si utilizo el triángulo,
yo puedo decir que DAY es igual a DA, ¿por quién? Por el seno de alfa. ¿Y quién es el seno de alfa? El lado opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 20.62. De acá, yo ya puedo despejar la fuerza de A. La fuerza interna del elemento de A, que es igual a 10 por 20.62 dividido 5. Esto nos da que DA es igual a 41.23 kips. Esa es la fuerza interna del elemento de A. Aplico mi segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿A quién tenemos en X? A DC, que va hacia la derecha, positivo. Y la componente en X de DA, que va hacia la izquierda, entonces menos DA en X. ¿Pero a quién equivale DA en X? DA en X es igual a la misma DA, pero no todo DA, sino una parte de él, o sea, por el coseno de alfa, que es adyacente, y el coseno de alfa es lado adyacente sobre la hipotenusa, o sea, 20 sobre 20.62. Resulta que el valor de DA ya lo tenemos calculado, ya lo conocemos. Entonces lo voy a reemplazar y despejar el valor de DC. DC es igual a DA, que vale 41.23 por 20 sobre 20.61. Esto es igual a 40 kips. DC vale 40 kips. Listo, ya tengo la fuerza de este elemento, la fuerza interna de este elemento, y tengo la fuerza interna de este otro elemento. Voy para el siguiente nodo, el nodo C. Entonces, nodo C. Dibujo el nodo, dibujo parte de los elementos que llegan a ese nodo, dibujo las fuerzas externas que se aplican en ese nodo, 10 kips, pongo las fuerzas que ya conozco. Resulta que yo ya conozco la fuerza de este elemento, ya la calculé, mírela, acá está, vale 40. Observe que aquí está entrando al nodo, quiere decir que aquí está entrando al nodo también y vale 40, ¿sí? Principio de acción y reacción. Pongo las fuerzas que van por los elementos, esta de acá, dibujo hacia dónde están las fuerzas. Esta fuerza la voy a poner saliendo hacia arriba porque su componente en Y me va a eliminar a esta. Observe que queda una componente en X hacia la izquierda, esta también está hacia la izquierda, por tanto esta tiene que ir hacia la derecha. Le voy a poner los nombres, ¿sí? Esta es la fuerza interna del elemento CA y esta es la fuerza interna del elemento CB. Solo me interesa conocer CA, no más. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es donde está la incógnita de CA. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si aplico sumatoria de fuerzas en X, tengo dos incógnitas, esta, y no le voy a poder dar solución. Entonces, por eso inicio con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? Tenemos 10 kips hacia abajo, entonces menos 10. Y tenemos la componente en Y de la fuerza CA, más CA en Y. Vamos a tomar el triangulito para la fuerza CA. El triangulito para la fuerza CA es este. Tomamos el triángulo, lo ponemos acá abajo. Este tiene una base de 10, una altura de 5 y la hipotenusa es igual a la raíz de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto nos da 11.18. Entonces, la componente en Y, esto es igual 0 igual a menos 10 más CA por la componente en Y. La componente en Y se encuentra aquí, aquí se encuentra la componente en Y. Entonces, esto es 5, que es donde está el cateto en Y, sobre la hipotenusa, que es 11.18. Despejando el valor de CA, esto es igual a 10 por 11.18 dividido 5. Esto nos da 22.36 kips. Observen que en ambos casos, tanto
para el elemento CA como para el elemento DA, las fuerzas están saliendo del nodo. Están saliendo del nodo quiere decir que esos elementos están siendo sometidos a tracción. O sea, este elemento está a tracción, este otro elemento hace esta tracción, este está a compresión, este está a compresión también. Y este de acá, y este elemento de acá no trabaja, este elemento vale 0. Bueno, ya conociendo las fuerzas de los elementos, vamos a calcular el estrés, ¿sí? Cada elemento que está siendo sometido a tracción, está siendo sometido a carga axial, le vamos a calcular el esfuerzo. El esfuerzo que se genera debido a un elemento sometido a carga axial es fuerza sobre área. El esfuerzo sobre el elemento dA es igual a la fuerza dA sobre el área. Resulta que la fuerza dA yo ya la calculé, vale 41.23 kips. Pero el área la desconozco, no sé cuánto vale el área. Pero me dicen, al principio del ejercicio me dicen, mire, resulta que ese cuerpo está fabricado con un material que soporta 65.64 KSI. Esa es la resistencia del material, ¿sí? La resistencia del material, eso es lo que resiste. Y me dicen que quieren poner a trabajar estos cuerpos con un factor de seguridad de 3. Entonces, el factor de seguridad de 3 es igual a la resistencia del material sobre el estrés al cual yo voy a someter el cuerpo. Entonces, el estrés al cual yo voy a someter el cuerpo es igual a la resistencia del material sobre 3. Resulta que la resistencia del material ya la conozco, 65.64 KSI. 65.64 KSI sobre 3. Esto nos da igual, miremos a ver, a 21.88. 21.88 KSI. ¿Y quién es el estrés? Pues el estrés obviamente es el esfuerzo al cual voy a someter al cuerpo, ¿sí? El sigma. Entonces, los cuerpos, tanto el DA como el CA, lo voy a someter a un esfuerzo de 21.88, porque ambos cuerpos están construidos con un material que resiste 61.64. Entonces, si ambos cuerpos los pongo a sufrir 21.88, quiere decir que ambos cuerpos van a soportar o van a tener, un factor de seguridad de 3. Entonces, el esfuerzo máximo al cual voy a someter el cuerpo DA es de 21.88 KSI. Listo. Miremos las unidades. Esto de acá está en KSI. Esto de acá está en kips. Recordemos que un KSI es igual a un kip por pulgada cuadrada. Quiere decir que esta área me va a dar en pulgadas cuadradas. Listo. Entonces, despejando el área es igual a 41.23 dividido 21.88. Esto significa que requiero en ese cuerpo, en el cuerpo DA o AD, un área de 1.884 pulgadas cuadradas para que el estrés sea de 21.88 y por tanto que tenga un factor de seguridad de 3. Vamos a ver cuánto es el área que requiere el elemento CA. ¿Sí? Nos están preguntando por el área. No, por el diámetro. ¿Cómo así que el diámetro? Quiere decir que la sección transversal es circular. ¿Sí? Si la sección transversal es circular, el área de un círculo es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro de A al cuadrado. Entonces, por tanto, el diámetro del elemento DA es igual, miremos a ver, a 1.884 por 4, ¿sí? Este 4 pasa al otro lado del igual a multiplicar, y el pi pasa a dividido pi. Y a esto le voy a sacar la raíz, ¿sí? Porque esto está elevado al cuadrado, obviamente, le voy a sacar la raíz, y me queda que el diámetro debe ser de 1.55 pulgadas aproximadamente. Es el diámetro del elemento de A. Bueno, vamos para el elemento CA.
el esfuerzo del elemento CA es igual a la fuerza que está aplicada sobre el elemento CA sobre el área del elemento CA. La fuerza que hay sobre el elemento CA, ya la calculamos, es de 22.36 kips. 22.36 kips sobre el área del elemento CA. Necesitamos que ese elemento sufra máximo 21.88 para garantizar el factor de seguridad de 3. De acá puedo despejar el área del elemento CA. El área del elemento CA es igual a 22.36 dividido 21.88. Claro, como soporta menos carga, necesita menos área. El área es de 1.022 pulgadas cuadradas. Recordemos que el área de una sección circular es pi cuartos por el diámetro de CA al cuadrado. Por tanto, el diámetro que requiere el elemento CA es igual a 1.022 por 4 dividido pi y la raíz de este valor. Requiere un diámetro de 1.14 pulgadas. Obviamente, es obvio que requiere un diámetro más pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una fuerza, el cuerpo está cargado con una fuerza más pequeña. Y bueno, eso es todo el ejercicio.